Esto es Fuera de Agenda, para no estar atribulados, no me atosiguéis con las cosas que pasan ayer, hoy, mañana, todo el tiempo, en un país tan lleno de noticias como este. Hay gente que le interesa que los argentinos estemos divididos, enfrentados y que no nos unamos para defender lo nuestro. Hoy hemos invitado a una personalidad, una persona muy querida, muy respetada, por mí en particular, pero por mucha gente que la sigue, que es Mayra Arena. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Mayra Arena ha hecho un deslumbramiento a la sociedad contando cosas de su origen o del origen de la pobreza en la cual ella se crió, nació, con una familia con más de una generación de la pobreza, que arriba al mundo y le cuenta cómo es en realidad el pensamiento de la gente que está de ese lado de la sociedad. Y a partir de ahí nos alumbró a todos porque ella tiene una mirada muy lúcida sobre el ser humano que está allí, dirigiéndose al ser humano que está fuera de ese circuito y que a lo mejor no entiende los códigos. Para mí ha sido muy valioso descubrirte y se ve que no solo para mí, porque tenés miles y miles de seguidores en las redes. Y una pregunta que yo hacía es, ¿cómo ve la gente que está en la pobreza o la pobreza estructural, digamos, a la gente que está en otros sectores de la sociedad, ¿no? Sí, primero tener en claro esto, ¿no? Pobreza estructural no es lo mismo que pobreza económica o esporádica. Hoy tenemos millones de argentinos que han caído, lamentablemente, bajo la línea de pobreza. Sin embargo, son personas ricas culturalmente, con recursos humanos valiosos, culturalmente no tienen los problemas que tenemos los pobres, por ejemplo, ser de familias numerosas, tienen pocos hijos, han tenido experiencia en empleos de calidad. Entonces, son familias que culturalmente es muy posible que se sientan de clase media. Sin embargo, han caído y hoy viven una economía terrible porque el pobre sabe ser pobre, sabe vivir en esa economía, sabe sobrevivir en esa economía. El empobrecido no. Entonces, en este momento los que más están sufriendo en el sentido más literal de la palabra, son los empobrecidos, porque no saben manejarse en esta nueva economía, no saben a quién recurrir, no saben cómo comer con tan poca plata, no están acostumbrados a la incertidumbre de no saber qué va a ser mañana o qué va a pasar esta noche, y en cambio los pobres ya convivimos con eso, ni hablar los que somos tercera o cuarta generación de pobres, que es la única vida que conocemos. Entonces los que somos estructuralmente pobres, a la otra clase la miramos con bastante recelo, con bastante desconfianza, a veces con un poco de incomodidad, porque la otra clase es la que sale por la tele y nos explica a nosotros lo que es la pobreza cuando ellos no la conocen, y la otra clase a la vez nos ve por la televisión a dos pobres imaginarios, diría yo. En la televisión y en los medios tenemos el pobre marginal, villero, asesino, que es un peligro, que te va a apuñalar, y el pobre que es un ejemplo, que devuelve billeteras, que cruza un monte, que cruza un lago para ir a la escuela, que, no sé, se sacrifica de una manera casi inhumana para alcanzar algo que debería ser su derecho. Entonces, como solo hay estos dos pobres en la televisión, y no hay pobres reales, se logran dos objetivos. Primero, que nadie se sienta pobre, porque el pibe que labura en una gomería, la piba que labura en un supermercado chino en negro,
ve a esos pobres de la televisión y piensa, yo no soy como estos, yo no hablo como estos, yo no vivo como estos, no me visto como estos, entonces los pobres son ellos, no yo. Y ahí tenés una identificación de clase muy distorsionada. Hay mucha gente que se siente de clase media y es de clase baja. Y eso hace que el antipobrismo, o los antipobres más agresivos, sean gente pobre. O sea, el que más agrede al villero, al pobre, a la mujer que no tiene trabajo, al hombre que no trabaja, al alcohólico y todas estas cuestiones que tenemos los pobres, son pobres también. Quizás no tan pobres como nosotros o como algunos, pero son pobres. Entonces es importante empezar a gestionar una sociedad en la que desde chicos aprendamos a convivir los pobres con no pobres. Antes era la escuela pública la que cumplía esa función, porque en el pueblo, porque en el barrio, el hijo del dueño del negocio iba con el hijo del obrero, el hijo del empresario iba a la escuela con el hijo de la que limpiaba la casa. La escuela pública entonces se emparejaba y tiraba a una cuestión cultural más hegemónica. Hoy eso se perdió. La clase media elige la escuela privada, no por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de la red de contactos que van a establecer sus hijos yendo a esas escuelas. La calidad educativa pública también se ha deteriorado. Cuando se quita presupuesto, se quita calidad. Cuando no se promociona la carrera docente ni no se la cuida, también se quita calidad del servicio. Entonces la escuela pública perdió ese valor y ya nada nos unió a los pobres con los no pobres. Vivimos separados siempre. Eso hace que solo nos conozcamos por la tele. Y cuando vos solo te conoces por la tele miente. Porque los pobres no somos como esos pobres que salen en la televisión. Y hay un choque de clases que se vuelve muy violento. Contame de esa violencia. La violencia es más sutil de lo que uno puede pensar, la violencia de dos taxistas que se cagan a trompadas o cualquier otro episodio que uno llamaría violento. Perdón, porque hay una violencia de la clase media hacia la clase más pobre. Sí, la violencia, digamos, Perdón. La violencia la podemos ver en muchas cuestiones. A ver, tener a un pibe laburando en cuestiones inhumanas, a un pibe, a una piba, en cuestiones casi esclavizantes, a mí me parece muy violento. Tener a gente, familias enteras viviendo, durmiendo en la calle o permitiendo que duerman en ranchos de chapa con piso de tierra, a mí me parece muy violento. Sin embargo, eso para la sociedad no es violencia, sino que siempre ha sido así y es parte de una realidad económica. Me parece que existe una violencia cuando hay un choque entre el pibe que va a un lugar donde la clase poderosa siente que no corresponde. Cuando el pibe te quiere limpiar el vidrio, cuando el pibe te quiere ilustrar los zapatos o cuando viene a pedirte, es como que el de clase media se siente invadido muchas veces. Y ahí hay un choque, hay un ¿por qué me molestas a mí? Yo no creo que la gente sea mala, o sea, soy optimista, creo que la minoría absoluta de la gente es mala. Sí creo que hay mucha indiferencia, pero la indiferencia no nos habla de maldad. El que es indiferente lo hace para cuidarse a sí mismo también. Si yo me comprometo con todo aquello que me cruzo, voy a terminar sufriendo un montón y no pudiendo ayudar a nadie. Entonces mucha gente, sobre todo en las ciudades grandes donde hay tanta necesidad, mucha gente se vuelve indiferente para cuidarse a sí misma. Y entonces logramos que se naturalice esa violencia del pibe expulsado del sistema, la piba expulsada del sistema y los demás no haciendo nada para cambiar eso. Y después hay un universo de gente pobre en las cárceles. En las cárceles, sí. La justicia penal está pensada para leccionar a los pobres. No lecciona a los ricos, vos no vas a ver un rico en la cárcel y no quiere decir que los ricos no cometan delitos, sino que pueden pagar las fianzas correspondientes. Entonces, en las cárceles quedamos guardados todos los pobres que cometimos algún delito. Hay un principio que dice que el Código Civil está hecho para proteger la propiedad de los ricos y el Código Penal para meter en la cárcel a aquellos pobres que quieren. La justicia civil es para los no pobres y la penal es para los pobres.
Eso es una cuestión de derecho básico. Pero más allá de eso, se naturaliza que el pobre va a ir en cana si comete un delito. Entonces se cae en el error de creer que es al revés, de que los pobres son más delincuentes. Entonces, porque si en la cárcel son todos pobres, bueno, entonces los pobres son todos chorros. Es lo que hace confundir qué es primero, si el huevo o la gallina. Me parece que se corre el eje de la discusión y se corre el eje de la mirada porque se ve de una manera muy sesgada. Bueno, si vos hablás con el vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu, o con los titulares de la Unidad Financiera de Investigación, te van a dar nombres de toda la clase alta como ladrones y delincuentes. Sí. Lo que no te van a decir es en qué cárcel están, porque no están en ninguna. No están en ninguna. No hay ninguna ninguna paraíso duda. Fiscal, eso sí, pero no hay ninguna duda de que la cárcel es para los pobres, y no hay ninguna duda de que los errores de los pobres son los imperdonables. Pero pasa no solo con los delitos, pasa en el ámbito político, cuando el pobre vota a un político porque le promete algo, porque el político dice, votame que te voy a sacar de la pobreza, va a haber casas, va a haber trabajo, va a haber esto, se considera que están comprando votos de los pobres. Es como que nos compran, como que alguien vino y nos compró, nos dan, pero para que lo votemos. Cuando a la clase media les prometen bajarles los impuestos, quitarle trabas o otorgarle beneficios económicos, no se considera que esté comprado ese voto. Sin embargo, no veo la diferencia entre una promesa y la otra. Lo que ocurre es que se odia al pobre. Entonces, lo que hace el pobre es siempre criticado. El consumo del pobre genera lo mismo. Cuando el pobre consume algo que supuestamente no es para él, sea el cable de la televisión, unas zapatillas, una campera, una ropa de marca, la sociedad condena muchísimo esa actividad, esa conducta. Es como que el pobre, si fuera más austero, saldría de la pobreza, se cree en eso. Sin embargo, nadie dice nada de la gente de clase media que se endeuda hasta el carajo para tener un auto más lindo del que en realidad le da el cuero, o que se endeuda para hacer un casamiento a todo trapo, invitar a 300 personas y no les daba el cuero. Entonces, ¿se condena eso? No. Se ve bien que hagas una fiesta de casamiento bien, o que te compres un auto bueno para hacer negocios, generar una imagen, pero se ve mal que hagas lo mismo o que quieras vivir mejor de lo que te da el cuero si sos pobre. Ahora, yo tomo un dato que fue importantísimo durante el gobierno de Perón, que fue la escuela pública, que todos tuvieran guardapolvo igual, que todos fueran al colegio juntos, ¿no? El hijo del patrón, el hijo de la chica que limpia la casa, y que eso generaba un sistema de democracia, digamos, de vivir en común, en comunidad, de la misma manera que los clubes de barrio, clubes deportivos, se organizaban alrededor de los deportes, las chicas en los patines, en el básquet, totalmente, los muchachos en el papi fútbol. Sí. ¿Sabes qué hacen ahora los de los clubes deportivos de hockey o de lo que sea? Ponen una sede, no sé, en la ruta o en un lugar inalcanzable. ¿Para qué? Para que solo puedan ir los de clase media, para que solo puedan ir los que tienen un buen auto. Donde vos pones un club en el centro, en el barrio o en la ciudad, digamos, cualquiera accede al transporte público y puede llegar. Entonces, un padre de clase baja, pero que hace un esfuerzo enorme para mandar a su hijo y pagar la cuota, puede ir ahí. Pero a esa gente no le importa tu plata no vale para ellos. Ellos no quieren que vayan ahí los hijos de los trabajadores. Aspiran a otra clase para tener otro nivel y otra etiqueta. Entonces esos clubes quedan en la conchinchina para que solamente puedan ir aquellos que tienen un auto que saben que no les va a fallar. Entonces el club, perdóname, así concluyo, entonces el club también perdió su función de cohesionador social. Hoy los pobres vamos a clubes de barrio, que son los clubes de pobres, y los no pobres van a clubes privados que quedan en lugares alejados a los que los pobres no podemos acceder. Cuando Perón toma posesión del gobierno en el 46, Evita reúne a todos los chicos de los orfanatos
y los viste en Gatti Chávez, con ropa, la misma ropa que usaban los pibes para ir al colegio inglés, de las clases altas, de la oligarquía. Sí. Y construye casas californianas, como las que los pobres vemos en la televisión y deseamos. En las películas, del chalecito. ¿Por qué? ¿Por qué esas casas? Y porque son las que deseamos, porque son las que vimos en la televisión. Eso es el peronismo. Eso es Evita. Es decir, vos que estás en el fondo, también podés tener eso. Ella decía que no tenía por qué haber gente que envidiaba y gente que daba envidia, digamos, que no era necesario, pero eso porque Evita creía en la igualdad, cosa que casi nadie cree en las sociedades modernas. No. Me parece que en el fondo muchos, incluso de este lado, creen en un poquito en la meritocracia, en el esfuerzo, en que... El esfuerzo está bien, digamos, todo está muy está perfecto. A ver, eso no quiere decir que no haga ningún esfuerzo. Exacto. No. Y yo no creo tampoco que esté mal que el que más se esfuerza gane más, progrese, ahorre, todo lo que vos quieras. Ahora, siempre teniendo en claro que los puntos de partida tienen que estar lo más iguales posible. Claro, sin emparejar. Ahí yo te creo en una meritocracia o en lo que vos quieras, pero emparejame los puntos de partida, porque si yo vengo de un rancho de chapa con piso de tierra, con la calle inundada, que no voy a la escuela 2 o 3 veces por semana por distintas cuestiones que vivo, que no me permiten acceder al sistema educativo, y tengo otro chico que vive en todo lo contrario, con asfalto, con una madre que sabe leer y escribir y lo puede ayudar en la tarea, mientras que mi madre no lo sabe y no me puede ayudar. El otro chico desarrolla otro lenguaje porque sus padres tienen otro nivel académico. Yo desarrollo el lenguaje de mis padres, que tienen un nivel académico muy bajo. El otro chico mira programas para niños que son educativos, que enseñan algo, que están pensados específicamente para ellos. Yo escucho Leo Mattioli, Antonio Ríos, cumbia, reggaetón, música fuertemente sexual y popular y que contiene más que nada sexo, porque son músicas de orígenes populares y el hombre pobre lo único que tiene para ofrecerle a la mujer en un poema es su sexualidad. Entonces, esas músicas que yo escucho desde chica, que no son los programas infantiles que mira el otro nene, el que nació del otro lado, hacen que yo tenga interés desde muy chica por la sexualidad y no por la educación, la curiosidad, el desarrollo que merece y debe tener un niño. Entonces, todos esos pequeños detalles, todos esos ejes están tan desparejos que hablar hoy de igualdad, de meritocracia, de justicia o de injusticia es una locura, porque estamos hablando de universos diferentes. Para que podamos hablar de esas cosas, lo que tenemos que hacer es emparejar un poco este despelote. Me impresionó mucho 2 testimonios de chicos de clase media, enamorados, 4 años y 3 años, enamoradísimos de San Martín. Me encanta. Uno de ellos pide ir a la plaza San Martín, ¿no?, de su población, de su barrio en Formosa, y él mira la estatua de San Martín con la mano hacia adelante y dice, me estoy transformando en San Martín, dice el chico. Y pone el brazo así y dice, seamos libres, lo demás no importa nada. Y se emociona el pibe y dice, me estoy transformando en San Martín. Y el otro tiene 3 años, es de Capital Federal, rubiecito, y pidió un traje de granadero para desfilar con los granaderos el 9 de julio. Y también toma el sable y lo levanta como está la estatua de San Martín, porque es admirador de San Martín. Esto abre la posibilidad de Zamba, del personaje de Sebastián Miñona, de Gabriel Di Meglio, el historiador, como un puente entre lo que es la patria, la criollidad y las personas, sin clase, es decir, el primer paso a los 4 años para igualar.
Es tan importante llegar a los niños y a todos en general, porque necesitamos una batalla cultural que hay que reeducar y empapar de patria hasta lo más mínimo. Cuando yo tenía 5 años también fue un militar a mi jardín y nos habló de Malvinas. Yo era muy violenta de chica, así que alguien que había ido a la guerra para mí era lo más grande que había, era mi modelo a seguir, y nos hablaba cosas y nos contaba, y para mí fue maravilloso y me volví una persona, sí, muy revelador, me volví una persona fuertemente nacionalista, al principio más agresiva, cuando me eduqué mucho más con un tinte más patriótico, pero tener presente esto, que los militares, que la fuerza militar, militares como San Martín, como Belgrano, que además tenían sus otras carreras, porque antes el militar era de clase alta, era un señor que había podido estudiar, formarse, y hoy ocurre todo lo contrario. Por nuestra dura historia con la fuerza militar, ser militar está muy, muy manchado. Los militares yo creo que han perdido el eje patriótico que antes los empapaba, y hoy responden a intereses gubernamentales en lugar de defender la patria. Y por otra parte, quienes eligen la vida militar son aquellos y aquellas muchachas que ante la incertidumbre económica y ante la pobreza espantosa ven en la fuerza militar la posibilidad de una estabilidad económica. Y por eso hoy los militares y los policías somos todos de clase baja, pertenecen todos a la clase baja. Entonces yo, que soy una militar o una policía frustrada, porque era algo que me apasionaba y me encantaba, y la vida me dio hijos antes de que pudiera hacerlo, así que no lo pude concretar, sufro mucho con esta demonización que ha ocurrido con las fuerzas de la patria, ¿no? Porque el hecho de que respondan a gobiernos, el hecho de que respondan a intereses privados, económicos, les ha hecho perder lo que realmente eran, ¿no? O la función que realmente tenían, que quizás mi visión es un poco romántica e inocente, pero siempre pensé que eran los que defendían a la patria de los malos. Y los malos pueden estar afuera o pueden estar adentro. Y la verdad es que, como decía el gran Jauretche, peor que el gringo que nos quiere comprar es el criollo que nos quiere vender. Y tenemos que estar atentos a eso. La unidad tiene que ver con eso, la unidad de las clases sociales, la unidad de los argentinos, tiene que ver con eso, con defendernos. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a vos, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Mi amor. Tirado en algún camino, con un llanto o una risa,